Buenas noches, compañeros y compañeras. Tenemos como invitado especial la presencia del senador William Torres Tordoya. Nuestro senador, como lo conocemos cariñosamente en la Mundialmente Unidos por la Huipala, lo vimos hace muy poquito en el rol de vocero del MAS-IPCP, haciendo hincapié en un tema muy, pero muy interesante, que es la necesidad de una reforma judicial. Cuando hablamos del Poder Judicial y los medios de comunicación, estamos hablando prácticamente de los grandes poderes. La posverdad, la fake news, el lawfare, términos muy conocidos en la región en estos momentos, instrumentos que usa el capitalismo como dispositivos de control social, de esa manera condicionar a las democracias que no se adaptan a sus intereses económicos. Y es por ahí que entramos en el temario de la clase de hoy de formación política que nos va a brindar Gabriel Villalba, que es el tema del día, el sentido común y cómo se construye. Gabriel, sé que estamos con poco tiempo, por favor, te escuchamos. Bueno, ¿cómo están, compañeros? Estoy justamente acá en la Pérez Velasco de la ciudad de La Paz, una zona geográfica icónica, puesto que acá también se ha gestado toda valga la redundancia, la gesta para liberar a nuestra Bolivia, pues del régimen de facto de Yanine Áñez, que nos ha oprimido durante 11 meses. Estoy cruzando justamente una pasarela por la zona concurrida de la denominada Pérez Velasco, la zona históricamente pues revolucionaria también, que ha congregado a sectores sociales tanto de la ciudad de La Paz como de la ciudad del Alto durante muchas décadas, allá por los años 2003, la guerra del gas, que dejó más de 60 muertos por parte del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, vicepresidente Carlos Mesa, y ahora pues cruzando justamente ese punto geográfico de nuestra ciudad. El tema que nos ha congregado justamente el día de hoy, querido Orlando, agradecer tu coordinación, ha sido y es el sentido común. ¿Qué es y cómo se construye? El sentido común no es más que el conglomerado de acciones y reacciones lógicas en una determinada sociedad que rigen el cúmulo de comportamientos de un determinado momento histórico. Es decir, lo que todas las personas consideran por habitual, por normal, por lógico. Ese es el sentido común, lo que rige nuestro comportamiento todos los días. Ahora bien, el sentido común se construye desde tres esferas: desde la esfera política, desde la esfera mediática y desde la esfera de la sociedad civil. Los políticos construyen todos los días sentido común, porque de cierta forma su opinión es preponderante para la reacción social del comportamiento de los ciudadanos. Por otro lado, los medios de comunicación también generan sentido común, porque a través de la información o la desinformación generan ciertos sentidos que son comúnmente aceptados por todas las personas. Es por eso la disputa del sentido habitual entre esa narrativa de fraude electoral construida artificialmente e impuesta en la mente de todos los ciudadanos versus la realidad fáctica del golpe de Estado, una realidad fáctica que ha dejado 37 muertos, 800 heridos, 1.500 detenciones ilegales. En esa disputa entre relato y realidad podemos ver la importancia del sentido común, ¿no? Como los medios hegemónicos de comunicación bombardean todo el tiempo y nos dicen: en Bolivia hemos vivido un fraude, no hemos vivido un golpe. Y así nos machucan todo el tiempo en la cabeza y la gente realmente cree que en Bolivia se ha vivido un fraude electoral y no se ha vivido un golpe. Por más de que los hechos contundentes y reales digan lo contrario, digan que sí hemos vivido un golpe de Estado. Por otro lado, también se construye el sentido común desde
Eh, la sociedad civil, a través de personajes de la sociedad civil, pueden ser incluso, entre comillas, analistas, que, cuya, mejor dicho, cuya opinión genera cierto sentido de reacción y de verdad eh, dentro de nuestra sociedad. Los denominados personajes influenciadores o influencers, digamos, también generan un cierto sentido común porque de cierta forma moldean la realidad social en la cual todos nosotros nos vamos a desarrollar en todas nuestras acciones políticas, económicas, sociales, culturales. Desde esos tres ámbitos se construye sentido común. Haciendo un repaso breve, sentido común es el cúmulo de acciones lógicas, de acciones habituales, de acciones que se toman por normales, que rigen el comportamiento habitual de nuestra sociedad. Y este sentido común se construye desde los políticos, desde los medios de comunicación y desde la sociedad civil. Si nosotros hacemos un desglose y un análisis de todo esto, nos podemos dar cuenta que efectivamente en el año 2019 se ha gestado un cierto común, un cierto sentido común, perdón, mejor dicho, reaccionario contra el movimiento al socialismo, ¿no? Ese sentido común que decía Evo Morales dictador, Evo Morales que quiere eternizarse en el poder, el movimiento al socialismo que quiere ser como Cuba, que quiere ser como Corea del Norte, que quiere ser como Venezuela, y han llegado a posicionar también ese sentido estrictamente subjetivo, ese sentido estrictamente superestructural, que ha terminado gestando la subversión del orden constitucional en noviembre del 2019. Por eso es tan importante la parte superestructural, es decir, lo subjetivo, lo que se construye en el ámbito de las ideas, por sobre el ámbito, si se quiere, fáctico, estructural, económico o material. Lo que aconteció en Bolivia. En Bolivia tenemos la mejor economía de la región. ¿Y qué es lo que ha pasado? La han desbaratado con ese relato y metarrelato, esa construcción de sentido común fascistoide impuesto en nuestra sociedad, impuesto en la mente de nuestra gente, de autoritarismo, de Evo Morales que quería eternizarse en el poder, de el movimiento al socialismo que quería seguir prorrogándose, ¿no? En ese momento podemos entender la gran importancia y preponderancia que tiene lo superestructural por sobre lo estructural. La gente no le importa, digamos, que tenga buen acceso económico, que tenga dinero, que sus condiciones materiales estén siendo satisfechas, sino que es bombardeada todos los días por la prensa hegemónica, por los relatos, por las redes sociales y por lo que se le incrusta cada vez en su cabeza y lo que se construye desde los medios hegemónicos de comunicación, desde las estructuras de lo que Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado, y pues se va generando cierto sentido común. Para estudiar ello también tenemos que leer bastante a el marxista de las superestructuras, Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, quien nos decía que la educación, la cultura, los valores constituyen todo lo superestructural. Y lo superestructural es algo que se construye en determinado momento histórico y es algo que es artificial y se va imponiendo en la mente de la mayoría de la gente. Es lo que ha pasado en Bolivia y es lo que todos los días tenemos que luchar. Luchamos en el ámbito ideológico, luchamos en el ámbito de las ideas, luchamos en el ámbito de esa disputa permanente por qué ideas son, qué ideas se superponen a otras. En cierto momento, durante el gobierno de Yanine Áñez, las ideas republicanas se superponieron a las ideas del Estado plurinacional, de la misma plurinacionalidad. Por eso, en el balcón de Plaza Murillo, que está justamente allá, les voy a dar una toma. El balcón de Plaza Murillo está justamente allá. Desde ese balcón se dijo que en Bolivia teníamos que volver a un Estado republicano, a un Estado de una única religión, a un Estado de una única cultura, a un Estado de una única forma de ver y de pensar
a un Estado homogéneo por sobre el Estado plurinacional. Entonces, sin duda, esta construcción y el entendimiento del sentido común y cómo se construye el sentido común es sumamente importante, más aún en el ámbito en el que estamos nosotros, querido Rolando, el ámbito de la comunicación y la comunicación política. La comunicación construye sentidos todos los días, la cultura también, la educación también, y nuestro proceso se ha quedado corto en eso. Nos hemos denominado revolución democrática y cultural, pero nos hemos quedado simplemente en la revolución económica. No hemos revolucionado en lo verdaderamente democrático, peor aún en lo cultural. Nuestro Ministerio de Cultura se estaba encargando de organizar el Dakar, se estaba encargando de organizar conciertos. Esa no es la revolución cultural. Si vamos a hablar de revolución cultural, tenemos que hablar de la revolución china, tenemos que hablar del propio Gramsci, tenemos que hablar de la revolución cubana, tenemos que hablar de procesos que verdaderamente han transformado las estructuras mentales en todos los planos esquemáticos superestructurales de la cabeza de los ciudadanos. Y eso no es lo que ha pasado. En ese sentido, quería abordar este tema de la construcción del sentido común para ahondar mucho más en la formación política. Simplemente eso, querido Rolando. Yo me despido de todos los compañeros. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Y Rolando, muchísimas gracias por el esfuerzo, sacrificio que haces en generar estos espacios desde la comunicación, desde la formación política, para pues nutrirnos todos los días y aprender en estos procesos constantes de enseñanza-aprendizaje. Todos aprendemos, todos enseñamos. No hay un iluminado que viene y nos explica las cosas. Siempre se trata de procesos de ida y vuelta, ¿no? En esa comunicación horizontal que nos hablaba el orureño Beltrán. Entonces, pues ellos, Rolando, muchísimas gracias por generar estos espacios. Gracias, Gabriel, gracias. Sabemos que estás un poco ocupado, hermano, eso lo habíamos hablado antes. Bueno, vamos a pasar a nuestro invitado especial, el senador William Torres Tordoya. Lo estamos viendo muy seguido como vocero del MAS-IPCP. Y bueno, por favor, senador. Rolando, nuevamente un gran saludo y saludar también a nuestro compañero y hermano Freddy Susaño, a Iván Martínez, que tengo el gusto de conocerlo ahora, y a Esteban Flores, de igual manera, aunque no lo veo en la pantalla, pero es un gusto, Esteban. Sin duda, compartir con ustedes unos minutos en estas jornadas que ustedes han ido planificando, han planificado para ir, qué sé yo, enriqueciendo conocimientos a partir de algunas pinceladas que por ahí nos dan algunos compañeros que tienen mayor conocimiento, como es el caso del compañero que me antecedió. Sin duda que son necesarios, pero además importantes. Esta noche, yo de manera muy rápida quisiera tocar un tema que en Bolivia podría, o que en Bolivia en realidad vemos como una suerte de, diríamos, de modificación parcial a la ley 843, que es la ley de reforma tributaria, y que en días pasados y hasta el día de hoy, y seguramente por unos días más, seguirá siendo motivo de análisis, de debate y de discusión en todos los niveles de nuestra sociedad, de nuestra patria. Y se refiere al proyecto de ley de ampliación del alcance del impuesto al valor agregado y que modifica precisamente la ley 843 del 20 de mayo de 1986. Ustedes saben que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro conjuntamente casi el 21060 se incorporó la ley 843, que es la ley de reforma tributaria por la que prácticamente se ha modificado la estructura y composición del sistema tributario anterior y se ha incorporado uno nuevo
el mismo que está en vigente desde entonces hasta el día de hoy, cuyos alcances sufrieron pequeñas, muy pequeñísimas modificaciones, pero que ahora ven por conveniente, por necesario, nuestro gobierno incorporar algunas otras modificaciones, dado el transcurso del tiempo, pero también dado el avance tecnológico. Ustedes saben que el año 86 no conocíamos de Internet, por lo menos la mayoría. No conocíamos de plataformas digitales y en consecuencia tampoco conocíamos de transacciones en línea o transacciones digitales. Pero con el transcurso del tiempo, ustedes se habrán dado cuenta, en todas partes del mundo, prácticamente las transacciones comerciales se realizan a través de plataformas digitales. Tan es así, por ejemplo, que según la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión Financiera en Bolivia, establece que entre 2016, perdón, desde el año 2016 hasta el 2020, estas transacciones comerciales habrían aumentado de manera sustancial en un 55% más o menos, 56%, lo que significa que si ese dato transformamos en divisas, Bolivia habría perdido muchísimo dinero por concepto de impuestos, porque hay que tomar en cuenta que precisamente estas plataformas digitales, por un lado, las transacciones comerciales en línea a través de Internet, y por el otro lado, en aquel tiempo, el año 86, todavía aún no se habría visibilizado qué ocurriría muchos años después. Estamos hablando más allá, a ver, de cerca de 40 años atrás. No, en ese tiempo todavía aún no se visibilizó lo que pasaría a estas alturas del tiempo en cuanto se refiere a desarrollo tecnológico. Y el tiempo nos da cuenta de que, caramba, ya no es necesario trasladarse a otros continentes, al continente asiático, al europeo, o al africano, en fin, sino directamente estos negocios se podían hacer a través de plataformas digitales. Entonces, esta parte no fue legislada en aquel tiempo. Y como no fue legislada, lógicamente los estados, no solo Bolivia, muchos otros países en Sudamérica, porque es así, todavía aún su legislación no ha alcanzado tomar en cuenta los tributos por estas plataformas digitales. Entonces han ido perdiendo muchísimo dinero. No han logrado recaudar lo que correspondía, y las transnacionales, que son las que fundamentalmente hacen o prestan este tipo de servicios, como son Facebook, Netflix, YouTube y otras plataformas, en realidad nos venden servicios, pero no tributan nada, porque ellos no se encuentran registrados en impuestos internos en Bolivia, sino operan desde sus centrales, fundamentalmente desde Estados Unidos, y en algún caso de Europa, y en algún otro caso también en Asia. Esos temas el gobierno boliviano ha visto por conveniente que había que regular. Y esta regulación precisamente va contenida en este proyecto de ley denominado ampliación del alcance del impuesto al valor agregado IVA, y modificación de la ley 843 de reforma tributaria del 20 de mayo de 1986. ¿Y cuáles son los alcances que nos plantea? Dicen esta ley, este proyecto de ley, que
los servicios prestados y ofrecidos a los bolivianos en estas plataformas como Amazon, Netflix, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, son servicios que nos prestan, nos cobran, pero estas empresas no tributan nada en Bolivia. Ustedes saben que el espíritu del IVA es que en el precio final pagado por el consumidor al proveedor va incorporado el 13% del IVA, pero además va añadido a él el impuesto a las transacciones. En suma, se paga alrededor del 15.5 o 6% de impuesto en total. Y este 15.5% no es pagado por ninguna de estas transnacionales, lo que quiere decir que nos cobran a los consumidores y se llevan toda la plata sin dejar nada en Bolivia. Es lo mismo que cuando ustedes, cuando los bolivianos, cuando los argentinos y otros ciudadanos van al supermercado, compran un producto, les cobran por ese producto, ustedes pagan ese producto y en ese valor se encuentra ya incorporado el pago del IVA y el impuesto a las transacciones. Entonces el vendedor, en este caso el supermercado, siempre poniendo como ejemplo, es el que retiene ese 13% más el impuesto a las transacciones, que son sumado dan el 15.6% más o menos. Llegado el momento, tiene que, por ese porcentaje, tiene que pagar a impuestos internos. Pero resulta que las empresas transnacionales, les reitero, como Facebook, YouTube, Amazon, Netflix y otros, en realidad no pagan nada al Estado boliviano, sino que ellos reciben su plata y cobran en el lugar donde se encuentra su central. Y eso es lo que esta ley pretende regular. Entonces, este tema, de hecho, de ninguna manera afectaría al consumidor. No debe afectar al consumidor, sino más bien el que tiene que pagar es el proveedor. Pero existe la natural sospecha de que el proveedor, en este caso las transnacionales, de hecho subirían el precio de sus servicios porque recién supuestamente sumarían o agregarían el valor de los impuestos del IVA y las transacciones que asciende al 15%, 15.6%, y en consecuencia esta subida o esta sumatoria de ese impuesto se lo cargarían nuevamente al consumidor. Esa es la gran duda y ese es el tema que en este momento está en debate y que la derecha, la oposición, lo está utilizando de manera muy hábil para hacer ver de que el gobierno está buscando nuevamente gravar un impuesto sobre las espaldas del pueblo de Bolivia. Y eso, por supuesto, está generando o ha degenerado en una suerte de malestar, tomando en cuenta que en Colombia efectivamente también se ha dado no una cosa similar, sino la generación de un otro impuesto y que ha provocado el malestar de los colombianos que hasta el día de hoy están en confrontación con el gobierno colombiano. Sin embargo, la oposición está queriendo asimilar esta situación y está en el fondo buscando generar un escenario de conflicto utilizando este argumento. Ese es más o menos el espíritu de esta ley de ampliación del alcance, denominada ampliación del alcance del impuesto al valor agregado IVA, que es
modificatorio a la ley 483. Si hay alguna pregunta, iremos absolviendo de manera tal que este no sea un monólogo, sino más bien un intercambio de criterios entre ustedes y yo, para que yo vaya también alimentando despejando y alimentando los conocimientos de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Williams. Bueno, compañeros, ahí la invitación está hecha. Vamos a interactuar el tema de los impuestos hacia esas plataformas, algo nuevo. Todos acá ese debate se ha dado. También hay una disputa entre intereses de ciertos monopolios y también la derecha sabe usar ese tipo de cosas como una forma de desestabilizar a los gobiernos. A ver, Iván Martínez, por favor, hermano, vamos a preguntarle. Vamos a aprovechar que lo tenemos acá a Williams. Por favor, Iván, te escuchamos. Bueno, es claro el punto que enfoca es la modificación del IVA, que va directamente a las transnacionales, son multinacionales que operan en todo el mundo. Estas empresas operan en todo el mundo. Que quieras o no, el gobierno está haciendo algo correcto, pero siempre hay debajo a ejercer la empresa al subir los costos en Internet. Generalmente pasa eso en todos los productos. Cuando se le sube el impuesto a algún producto, quienes pagan son los usuarios. Siempre se ha dado eso. Más bien al hermano Williams Torres, veamos dentro de ese proyecto de ley, anteproyecto de ley que está en receso, la manera de insertar algún párrafo, un artículo que prevea que las transnacionales no puedan subir los precios de los costos de Internet o del uso de sus productos. Y en ese sentido, con el pueblo va a estar tranquilo, porque es claro la mala información que están utilizando para dañar y generar un conflicto. Bolivia está en un momento donde cualquier situación o cualquier argumento lo van a utilizar para hacer conflicto. En ese sentido, esta mala información y este mal análisis que están dando algunos medios de comunicación con este anteproyecto de ley, está buscando que se genere una convulsión y un conflicto. Pero en ese anteproyecto de ley que todavía no está en plenaria, que sigue es un anteproyecto de ley, busquemos un artículo donde garanticemos garanticemos que no exista una subida de precios en el uso de Internet, en el uso de Facebook, de YouTube y las otras redes sociales que quieras o no van a afectar y de sobremanera a la economía del pueblo y de los más necesitados. Quieras o no, el Internet ahora está siendo fundamental para la educación y que indirectamente al utilizar el Internet, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado está siendo puesta a un lado. Ya la educación no está siendo libre y gratuita en su máxima plenitud, sino que se está poniendo, hay algunas trabas para algunos usuarios, y en ese sentido tenemos que buscar que los más pobres no sean los perjudicados, porque una vez dado este impuesto, se ha aprobado esta ley, las transnacionales van a arremeter contra los más necesitados. Los más perjudicados van a ser los más pobres. Y en ese sentido, en este anteproyecto se debe garantizar la no subida de los precios del Internet, del Facebook, del WhatsApp, del XZ redes sociales, que son fundamentales para la educación actual en el Estado Plurinacional de Bolivia. Solo esa sugerencia, porque podemos prever
antes de aprobar esta ley. Podemos prever que no haya esa subida, porque una vez aprobada la ley y sin poner ese acápite, ese párrafo o ese artículo que garantice que no haya subida de precio, el pueblo siempre va a estar con la duda de que las transnacionales van a arremeter contra los más pobres. Esa es una sugerencia a mi hermano Williams Torres. Muchas gracias, eso sería Rolando. Está bien. A ver, yo algo te voy a describir. Mira, esto es un problema, es una problemática, como dijo Williams, acorde a estos tiempos. Vos también hiciste hincapié que la virtualidad en tiempos de pandemia es moneda del día. A ver, en Uruguay se paga el 22% por el IVA, en Argentina el 21%, en Chile y Colombia y Costa Rica el 19%. Y si no me equivoco, en Bolivia se está hablando del 13%. Williams, ¿va por ese lado? A ver, Rolando, primero que la ley ciertamente prevé de que cualquier pago impositivo referido al 13% del IVA y el 2,6% que corresponde a las transacciones, el impuesto a las transacciones, en suma, sumado dan el 15,6%. Ese es el monto que tendrían que pagar las transnacionales. Ese tema, la ley prevé de que no debe incidir, ese pago no debe incidir en los costos de operación o de la venta de servicios que realizan estas transnacionales. No debe incidir porque se supone que en el momento en que ellos están cobrando, por ejemplo, Netflix creo que cobra $12, algo así. Dentro de estos $12 ya va implícitamente grabado el impuesto al valor agregado. De modo que Netflix lo que tiene que hacer es pagar y no volver a subir o no subir el precio para cargarle al consumidor, en este caso para cargarnos a los bolivianos. El proyecto de ley, conforme pide nuestro compañero Iván, efectivamente refiere sobre este tema. Sin embargo, ustedes saben que las transnacionales no comulgan, por supuesto, con nuestra línea de gobierno ni de pensamiento ideológico. Ellos son dueños de los medios de comunicación casi de la mayoría. En realidad Facebook es la transnacional que va a ser afectada, digamos, por este tema. Y en Bolivia, por supuesto, hay varias cadenas televisivas que también les corresponden a ellos y, por supuesto, estas cadenas son las que se hacen cargo de desinformar y de generar malestar en Bolivia. Y están en esa tarea. Ahora yo comparto plenamente la idea de Iván cuando dice que hay que garantizar que no se grave esta modificación al impuesto al valor agregado sobre las espaldas, no se cargue sobre las espaldas del consumidor, sino que la pague la empresa transnacional. Pero también me parece correcto lo que manifiesta Iván, que este no es el momento, por lo menos yo asumo, de que este es un momento muy delicado y nuestro gobierno, por supuesto, creo que de manera acertada ha suspendido el tratamiento de esta ley. En este momento ya no está en tratamiento esta ley, se ha suspendido hasta que las condiciones políticas, por supuesto, mejoren. Porque si con esto se avanza, por supuesto que la oposición tratará de socavar los pisos de nuestro gobierno, aprovechando el manejo de los medios de comunicación, no solo como las radios, sino los canales de televisión, pero además las plataformas digitales están desinformando completamente a
al pueblo y poniendo en contra de nuestro gobierno. Por eso creo que el gobierno, de manera acertada, en este momento ha decidido suspender el tratamiento de esta ley, y me parecen interesantes las observaciones de Iván, y las consideraremos y trataremos además de incidir y reforzar mucho más en este proyecto de ley para más adelante cuando se tenga que tratar el mismo. Gracias, gracias, William. A ver, Freddy Susaño, ¿alguna pregunta para ir abriendo más el panorama de esta nueva normativa? Bueno, menos mal, acá el senador nos acaba de decir que lo pararon. Por el momento lo pararon el debate este. A ver, Freddy, hermano, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, yo también justo tenía esa idea, ese pequeño detalle que se le había olvidado al gobierno, es decir, que por 2 años no aumenten los servicios de Internet de ninguna manera, ¿no? Los servicios de Internet de teléfono como de hogar, ¿no? Eso tendría que haberlo previsto. Pero bueno, pero igual, expliquemos un poco cómo es esto, porque una cosa es navegar por Internet y otra cosa son los pagos que hacemos con estos servicios, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, Facebook, no tenemos, no pagamos por tener nuestro teléfono, tampoco lo vamos a pagar por navegar. Instagram, por ejemplo, YouTube, navegar, buscar cosas en Internet, en nuestro teléfono no vamos a tener un incremento. Se incrementa lo que son los servicios pagos, los servicios premium, que serían Netflix, que también navega por Internet. O sea, yo tengo un servicio de Internet que puedo navegar por Facebook, Instagram, Zoom o cualquier otro sitio. Pero si yo necesito Netflix, por ejemplo, Netflix ya va a venir con un impuesto al IVA. Eso es lo que el gobierno tendría que explicar muy bien, porque una cosa son los servicios premium o servicios pagos y otra cosa es el servicio de Internet, que engloba a todos esos servicios. O sea, es un río, el río es el servicio de Internet. Y hay barcos en los que están metidos en ese río, que esos barcos, si son premium, vamos a pagarlo. No se hizo muy claro en sí, en cierta forma, la explicación de este impuesto, porque empezó a levantar un poco de temperatura y, bueno, dentro de todo, como nos dice el senador, han parado este decreto. Pero tendrían que tener los servicios premium, el IVA, como bien lo explicaste vos, Rolando, se paga, en todo el mundo se paga por esos servicios premium. Pero lo que no tendría que hacer es que Netflix o cualquier otro servicio le diga a su operador de Internet que tiene que aplicarle al usuario de Internet un tanto por ciento porque a ellos les están cobrando un impuesto. Eso no tendrían que hacer. Los servicios premium tendrían que ellos regular sus ingresos de acuerdo a los impuestos que les cobra cada país. Y cada país le cobra impuestos, no es que ninguno le cobra o otros le cobran. Freddy, el Estado tiene que recaudar, eso es innegable. Por es supuesto. Preferible que empiece a recaudar. Esto es un poco como el impuesto a la riqueza. El que puede pagarse un servicio premium supuestamente tiene un poder adquisitivo superior al que no lo puede, por ende, preferible que lo empiece a pagar él, porque el Estado tiene que recaudar y más en tiempos donde este colapso económico que nos ha metido la pandemia tiene que salir. Preferiblemente que lo esté pagando los que pueden. Me parece que por eso, por ahí habrá que explicar un poco mejor. Ahí va a entrar prácticamente esta batalla cultural, un poco eso es lo que estaba diciendo Gabriel en un principio, cómo se construye una posverdad, bueno, eso. A ver, senador, para ir cerrando, después lo voy a presentar a mi hermano, al Esteban Flores. A ver, un poco lo manifestado por Freddy, por supuesto que es correcto, ¿no?
El proyecto de ley es bastante claro en ese sentido y establece sobre qué servicios se amplía el pago de impuestos al IVA. Y en ese marco, efectivamente, hay servicios gratuitos. Por ejemplo, Facebook es un servicio gratuito, ¿no es cierto? Pero ese servicio es utilizado por otras plataformas que proveen otro tipo de servicios que tienen un costo. Y Claro. ese costo... Perdóneme, senador. Facebook, por ejemplo, cuando pasa sus publicidades por Internet, cobra a las tiendas un tanto por ciento para poder recaudar y monetizar todo su entorno de Facebook. Claro, claro. Pero el gobierno le va a cobrar a Facebook por monetizar eso, por cobrar a esas empresas. Por eso también tiene que explicar eso también, porque Así una cosa es cobrarle a Facebook por la publicidad que está pasando en los teléfonos y en las computadoras, que Facebook va a tener que erogar al Estado, pero no ese impuesto que le va a cobrar a Facebook, que no lo va a trasladar a los impuestos o a los servicios que tenga el usuario. Al consumidor, al Al consumidor. consumidor. Claro, ahí está el pequeño detalle. Siempre hay que explicar porque la Ese gente es un se tema que confunde. se ha explicado y se ha explicado claramente. Si ustedes recuerdan, yo mismo a tiempo de darles un pantallazo general, les manifesté que este impuesto no es gravado sobre las espaldas del consumidor, sino del proveedor. ¿Y quién es el proveedor de servicios? La transnacional, la Claro, compañía transnacional. Entonces, sin embargo, la oposición pues utiliza de manera muy hábil y tergiversada este tema para decir que no, se va a gravar este impuesto no solamente a espaldas de la transnacional, sino también del consumidor. El proveedor y el consumidor serán gravados y los precios subirán, ¿no? Entonces, pero esta es una manipulación política en realidad. Yo solamente para concluir les voy a dar lectura a lo que dice el proyecto de ley de modificación del impuesto al valor agregado, que es el que está en este momento en discusión. En su artículo segundo, inciso, inciso 2 y luego y dice, el inciso 2 dice, el impuesto también alcanzará los siguientes servicios digitales provistos desde el exterior, es decir, proveídos desde el exterior. Y intermediación en compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza, es a la que hace referencia, por ejemplo, Freddy, cuando dice Facebook finalmente se convierte en una suerte de intermediario de la venta de los servicios que realiza Netflix, ¿no es cierto? Porque Facebook no es el dueño de Netflix. Netflix es una empresa transnacional dedicada a la venta de videos, de películas, etc. Entonces, Netflix cobra un monto por ese servicio, creo que en Bolivia son $12 mensual, no estoy seguro. Y entonces, Netflix, ¿qué utiliza? Utiliza los servicios de Facebook Internet, para la de Internet, transmisión de estos servicios, ¿verdad? ¿Verdad? servicio de Internet. Entonces, ¿a quién se está grabando? Es a Netflix. ¿Y quién es el intermediario? Es precisamente Facebook. Ahora, también el artículo de referencia dice, ¿no? También dice suministro, descarga, streaming o transferencia por cualquier otro tipo de tecnología, de videos, música, juegos, textos, revistas, libros y otros análogos. Cuando habla de libros, por supuesto que está hablando, hay unos libros de libre acceso, pero hay otros libros con derechos reservados. Entonces, si son derechos reservados, el autor, por supuesto que necesita autorizar el uso de estos libros y a cambio de esa autorización, por supuesto que va a cobrar. Claro. Entonces,
Todos estos temas establece esta modificación, pero también dice suministro de software, porque también suministran por Internet software, almacenamiento, plataformas o infraestructura informática, que eso lo conocemos, que en abundancia se ofrece vía Internet todos estos servicios. Luego, difusión de publicidad por cualquier soporte o medio digital, lo que dijo Freddy, ¿no es cierto? Ahí por Internet, Facebook, se difunden avisos comerciales, propaganda de todo tipo de servicios en ese tema. Inclusive en tiempos de campaña electoral se utiliza este medio ahora para también posicionar a los candidatos. Y finalmente dice, cualquier otro tipo de servicio digital no contemplado en los numerales anteriores, un poco como anticipando a que más adelante podrían aparecer nuevos tipos de servicios y que actualmente no los conocemos y no están grabados, pero si aparecieran, ese tipo de servicios también llegarían a ser grabados de manera automática. Yo creo que el artículo no está malo, el artículo del proyecto de ley no está malo, el artículo 2, por ahí necesita algún agregado, algún enriquecimiento, como decía Iván en un principio, por ejemplo, ser más preciso que estos impuestos no serán grabados sobre las espaldas del consumidor, por ejemplo, ¿no? De manera puntual. Y así como ellos, seguramente algunas otras cosas que surgirán como observación más adelante. Pero por el momento esto está paralizado, el tratamiento de esta ley se ha paralizado porque entendemos que este no es el momento político para lanzar este proyecto, tomando en cuenta la experiencia que se está viviendo en Colombia. Gracias, compañero. Gracias, senador William Torres Tordoya. Lo voy a presentar a mi hermano, al Esteban Flores, y bueno, nos despedimos. Esteban, por favor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, doctor William Torres? ¿Cómo está? Iván Martínez y Susaño y a mi hermano Vizcarra. Así que, bueno, un gusto escucharlo. Y bueno, quiero hablar sobre este impuesto para que un poco también despejemos en la sociedad nuestros bolivianos, ¿no? Que vivimos allá en Bolivia. Primero, yo creo que en las secundarias no sé si llevan la materia de la legislación positiva. Yo creo que sería muy bueno implementarlo una vez cuando a futuro se aplicara porque a raíz de eso, cuando los jóvenes no llegan a obtener ese materia, lo cual niegan o ignoran o se oponen, porque eso es muy importante acá en Argentina, se lleva, lamentablemente, eso sí, a mí también, porque me formó en este país, bueno, Patria Grande, y me dio esa oportunidad, por eso esa parte hablo, porque estuve escuchando al hermano William Torres. Y el segundo sería lo que es a raíz cuando no hay estas leyes desde el año 80 de la década 80, ¿no? Que ese rato estaba comentando, pareciera que cualquiera, ¿no? En este momento como Camacho empieza, bueno, llevar la plata de nosotros a paraísos fiscales, lo cual la sociedad de nosotros en realidad no saben de qué invasión fiscal está hablando, porque es intangible lo que es la capital o la plata de los bolivianos, que nosotros tenemos que tenerlo como poseedor, y ahí empieza a sonar la rocola. Si no, no funciona como moneda una rocola, una forma de decir, ¿no? Y por eso esto sería bueno socializarlo. Ahora, como acabo de escuchar bueno, lo que ha dado toda la lectura, sería bueno. Y por último sería lo que son actualmente que las empresas empiezan a abusarse, o bien en determinadas como Facebook, Instagram. Lamentablemente, la materia globalización, que la Universidad de Buenos Aires, gracias a la universidad, me abrió los ojos que hemos llevado esa materia. Son
empresas globalizadoras no piden ni pasaporte, no piden, cualquier segundo aparecen noticias falsas, pero el ciudadano o la sociedad de determinado país está engañado, tergiversado, aprovechan también los multinacionales estar dentro de esa globalización, información digital. Ahora, como acaba de informar, lo cual que no hay nadie que le pare, por supuesto, ellos hacen su total libertad, manejan, y tampoco en este momento cuando está atravesando el país, hermanos colombianos, no se puede ni hacer ninguna denuncia de manera, bueno, hay veces cuando uno toma posturas muy nerviosismo o muy radicales, directamente te coartan. Y sabemos que esto, si no hay el Google, está relacionado, son accionistas que, por supuesto, si vamos a decir en términos vulgares, son como primos, familias, y es por eso los datos automáticamente, una vez cuando abrís el Gmail, ya se te hace el Facebook directamente. Y eso no, yo creo que es bueno no aceptar a futuro. Ojalá sería nuestro país puede aplicar, porque en realidad eso se avanzó en mi conocimiento, que acabo de repetir, porque es muy bueno. Hay muchos sociedades en el mundo no están no están informados y están mal informados. Usan para destruir sociedades, en este caso el Facebook, no usan para cosas necesarias. ¿Pero por qué? Porque no se lleva esa materia, lo cual no sabemos lo que se mete. Mucha gente acá en Argentina también pasa, que hacen... Vamos redondeando, hermano, vamos redondeando, por favor. Sí. Y es por eso lo que yo estaba empezando a recalcar. Ojalá algún día podemos lograr ese impuesto, lo cual a mí, lamentablemente, esto no me convence en las redes sociales, y cualquier cosa hago, bueno, te cuartan por 30 días. Sería bueno que se lograra por ahí, puede dar un buen ejemplo en nuestro país a estos globalizadores. Y nada más, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Senador, cierre usted, maestro, cierre, lo queremos escuchar, y después lo vamos a invitar para que de alguna manera nos ahonde un poco en ese reportaje donde se hace mención sobre la necesidad de o abrir el debate sobre una posible reforma judicial. Bueno, yo creo que Esteban, pues, tiene razón, ¿no? Cuando dice de que debería haber una materia sobre políticas tributarias o impositivas. Pero lastimosamente en Bolivia todavía no estamos con un sistema de educación que alcance esas áreas. Bueno, es probable que en la Argentina tengan un sistema de enseñanza, pero además un plan de estudios diferente a Bolivia. Así que en Bolivia por ahora todavía no podemos aspirar a aquello, hermano Esteban. En Bolivia para conocer aquello hay que estar en la facultad de Derecho, en su defecto, en la facultad de Contaduría, donde sí enseñan también esto. Yo creo que con el transcurso del tiempo, iremos encontrando algunas salidas. Por el momento no contamos con esto, con aquellas herramientas que quisiéramos tenerlas también nosotros, pero no las tenemos, hermano Esteban. Bien, bien. Gracias, Rolandito. Rolando. Hola, Rolando. Rolando, encende tu micrófono. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando, compañeros. Fundamentalmente vamos a agradecer al senador por su tiempo, por su cortesía. Lo vamos a invitar precisamente para que en algún momento nos pueda ahondar sobre todo. Todos sabemos que el senador, él viene del plano judicial. Ahí esa es su materia, y en algún momento juntamente al Gabo vamos a tratar de hacer un programa. Ya desde acá ya lo estoy invitando, previamente lo voy a llamar, le voy a mandar un mensaje para que nos explique algunos aspectos que hace hacia esa idea que le escuchamos sobre esa. No estamos hablando del comunicado o de ese pasquín o ese informe que presentó esa comitiva
que fueron a la Unión, al Parlamento Europeo. Estamos hablando de una reforma judicial acorde a estos tiempos, acorde a las necesidades de nuestros pueblos. Ese debate es muy importante hacerlo porque la Argentina lo están llevando ya hace 8 años y ahí precisamente es donde se puede ver el verdadero rostro de los poderes hegemónicos que manejan estas regiones. Ojalá se pueda hacer como de la manera como se está hablando acá. Bueno, y para eso lo vamos a invitar, senador. Y bueno, vamos a despedirnos, hermanos, hasta el próximo miércoles, cuando el Gabo nos proponga un nuevo tema. Y bueno, y ahí vamos a seguir aprendiendo. Gracias, Williams, gracias, Freddy.